Bien, entonces les iba diciendo que las habilidades cognitivas en concreto son conocidas con los nombres de operaciones cognitivas como procedimientos cognitivos o procesos cognitivos o facultades cognitivos, destrezas cognitivas, etcétera. Pero les decía, en concreto, muchos de las personas que se dedican a esto también lo conocen como procesos mentales, ¿ya? Entonces, no nos confundamos cuando dice operaciones cognitivas, procedimientos cognitivos, procesos cognitivos, facultades cognitivas, destrezas cognitivas o también procesos mentales. ¿Ya? Todo eso entonces implica la cognición. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Adelante, les escucho. Nadie tiene ninguna pregunta. A ver, entonces si no tienen preguntas, yo les voy a preguntar, ¿ya? Eh, entonces, cuando definimos qué es una habilidad cognitiva, a ver, mi estimada Juana, a ver, ¿qué estás entendiendo entonces por habilidad cognitiva? Sí, licenciado. Bueno, las habilidades cognitivas están relacionadas a todos esos procesos mentales que se genera dentro del cerebro, por ejemplo, la abstracción, la comprensión, ¿no? Entre los aspectos que he ido señalando. Muchas gracias, Juana. Marisol, ¿qué nos puedes decir de como definición de el proceso cognitivo? Bien, Licen, yo creo que es todos los conocimientos que vamos adquiriendo durante el proceso de crecimiento, dicen, podría decir la abstracción, todos los conocimientos que uno adquiere. Bien, muchas gracias, Juana. Creo que ya está bien claro lo que son los procesos cognitivos como definición. Entonces, hoy la definición de los procesos cognitivos es todo, ¿no? Es todos esos procesos mentales, como dice la autora Soledad, nos dice las habilidades cognitivas se definen como las facultades mentales que permiten al ser humano comprender, aprender el mundo que los rodea. Entonces, esas facultades, ¿cómo se dan? ¿Cómo es este proceso? ¿Qué elementos más participan de ello? Eso es lo que vamos a aprender en esta clase. ¿Ya? Entonces, vemos entonces cuál es el objetivo de las habilidades cognitivas. Transformar la información que una persona recibe del exterior y transformarla en conocimiento a través de las estructuras cognitivas que son las encargadas de realizar las operaciones mentales. ¿Cuáles son esas estructuras cognitivas? Ya vamos a ir viendo, tiene que ver mucho la memoria. La memoria es el pilar donde se va a guardar todo ese proceso, recepción de la información del exterior para que se quede ahí como el archivo. Entonces, en determinados momentos, cuando la circunstancia lo requiere, recurrimos a nuestro archivo y empezamos a actuar, ya sea cognitivamente, emocionalmente o conductualmente. Ya entonces, eso es el objetivo de las habilidades cognitivas. Pero, ¿cuál es la importancia de las habilidades cognitivas? Nos dice que son vitales para el desarrollo de la competencia oral y comprensiva,
porque con ellas podrán estructurar, planificar un discurso, podrán evaluarlo, también comprenderán la información literal, inferencial y crítica. A su vez, podrán reconocer y relacionar, inferir, deducir, generalizar, elaborar la información que reciben. Gracias a las habilidades cognitivas, pues todo eso se produce. Pero las habilidades cognitivas potencian el pensamiento lógico y el aprendizaje a través de la lectura comprensiva, por lo que su fortalecimiento permitirá que los estudiantes puedan adquirir de manera más organizada y eficiente la información nueva que van aprendiendo. Entonces, ahí, ¿qué elementos tiene que participar? Muchos elementos, como por ahí alguien de ustedes decía, la concentración, la atención, la memoria, pero eso también tiene que ver con lo fisiológico, lo social, cómo se ha ido aprendiendo. Entonces, el desarrollo de las habilidades cognitivas, eh, las estructuras cognitivas no se da de manera espontánea, sino que necesitan de estimulación, experiencia que vive el sujeto, quiere decir entrenamiento formal o informal. ¿Cómo lo vamos desarrollando al niño desde la etapa del nacimiento? ¿Cómo ha ido ganando esta experiencia a través de la estimulación? No solamente estimulación motora, sino sensomotora. Entonces, eso es la parte elemental que va a ir desarrollando nuestros niños para que más adelante tengan pues esas habilidades cognitivas bien desarrolladas, tanto formal o informal. Lo formal es que, bueno, lo llevo al nido, lo llevo al kinder o pre-kinder, ahí la formalidad van a tener que aplicar, ¿no? Y la informalidad es cuando yo lo llevo al parque, bueno, salgo con mi niño a jugar, nada está planificado ni diseñado curricularmente. Entonces, informalmente también hay esta estimulación para los niños, ¿no? Que sus habilidades cognitivas se van desarrollando. El estudio en el desarrollo de las habilidades cognitivas, características particulares de cada niño, nos dice que los autores del desarrollo de las habilidades cognitivas, que cada niño es particular, no es uno igual que el otro. Y eso es el privilegio de de la individualidad de cada una de las personas, ¿no? Entonces, cada niño es un mundo, cada niño es particular, no podemos meter a todos en un mismo saco. Si bien hay algunas características generales, pero por más gemelos que sean, los niños tienen su individualidad propia. O sea, dos gemelos no tienen la misma cognición, el mismo desarrollo de sus habilidades cognitivas. Cada quien será un mundo. Entonces, según Jean Piaget, nos dice que él es el que desarrolló la teoría del desarrollo cognitivo, en la cual describe cómo los niños suman y reestructuran conocimientos, destrezas gracias a la interacción activa con el exterior, los cuales se van complejizando hasta que el niño da sentido a la realidad mientras construye su propio conocimiento. Entonces, esta teoría hoy lo manejamos con el constructivismo. Los niños van adquiriendo sus propios conocimientos, pero también gracias a las experiencias que han ido teniendo en su desarrollo cognitivo. Hay algunas críticas que le hacen a Piaget, ¿no? Que se basó solamente en una experiencia individual de sus dos niños y con eso construyó toda una teoría que hoy se llama el constructivismo, ¿no? Pero él explicó cómo el niño van desarrollando sus conocimientos, van estructurando uno sobre otro para crear sus propios conocimientos, siempre con la ayuda también de un tercero
que es el docente o el padre, que hace de facilitador. En la etapa sensomotriz, por ejemplo, desde los 0 años a 2 años, el bebé adquiere sus conocimientos mediante la experiencia sensorial y objetos que puede manipular. Ahí tenemos los niños cómo están manipulando y eso es aprendizaje para ellos. El niño interactúa con su medio mediante los reflejos innatos, los cuales desaparecen para dar paso al control motriz voluntario. Primero, en esta edad de 0 a 2 años, ellos tienen esos reflejos innatos, ¿no? Pero luego ya van desapareciendo eso y da paso al control motriz voluntario. Entonces el niño, cuando ya está en esa etapa, va a querer alcanzar, por ejemplo, a los objetos. Ya no simplemente se va a emocionar por ese objeto que está viendo, sino ya él va a querer manipularlos, va a querer voluntariamente eh, poseerlos y luego jugar con ellos, explorarlo, llevarse a la boca, porque es la primera forma en cómo van a ir conociendo. Entonces modifica sus acciones a través del ensayo y error. ¿Qué quiere decir eso? Si algo le hace daño cuando está tratando de conocer, pues no va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque esa cosa es dañino y ya no va a querer el juguetito. Entonces el ensayo-error va a ir dándole el conocimiento, la experiencia a estos niños, ¿no? Entonces cuenta con una intención exploratoria que le permite alcanzar un objeto verde que, que le llama la atención o explorar con las reacciones de sus padres al lanzar su sonajera para ver que ellos lo lleven nuevamente. O sea que el niño, han visto ustedes, que lanza una sonaja y luego lo devuelves, entonces él va a hacer por imitación, también va a lanzar la sonaja para que tú nuevamente lo, lo entregues al niño. Y esa actitud puede ser repetitiva hasta que ya el niño se cansa y deja de hacer esa actitud, ¿no? Entonces, eso es la cuestión del aprendizaje que está haciendo el niño. Ahí tenemos, por ejemplo, subetapas de la etapa sensomotriz. Tenemos etapa de 1, de 0 a 1 mes, de 1 mes a 4 meses, de 4 meses a 8 meses. En cada una de estas etapas, señores estudiantes, hay desarrollo. Se va viendo los desarrollos. Por ejemplo, ejercitan los reflejos innatos y ganan control sobre ellos, no coordinan información proveniente y luego en el segundo repiten conductas placenteras, por ejemplo, que ocurren por casualidad por primera vez, entonces eso van a seguir repitiendo. Entonces, cada una de estas etapas van a encontrar ustedes que es superior que a la anterior. En la etapa de 1 mes es superior en la etapa de 2 a 4 meses y así de 4 a 8 meses. Entonces hay aprendizajes, hay desarrollo de esas habilidades cognitivas, sobre todo en la etapa sensomotriz. O sea, primero ellos van desarrollando esa etapa sensomotriz. Y acá tenemos el cuadro, pueden leerlo ustedes. Como les dije, el tiempo en esta parte de la sesión sincrónica es limitado. Quisiera explicarles todo uno por uno, pero esto de aquí vamos a pasarlo rápido. Aquí seguimos con la etapa 5 de 12 a 18 meses, luego de 18 a 24 meses, ya cuando tienen 2 añitos, empiezan a caminar, desarrollan símbolos primitivos para representar los hechos, ya están queriendo representar, por ejemplo, algunos gráficos, anticipan sus consecuencias sin perdón, sin incurrir a las acciones, permanencia de objetos totalmente desarrollada, todo eso ya a los 2 años, prácticamente a los 24 meses. En el desarrollo artístico, ustedes también han visto que los niños tienen
en el primer momento, garabatos, ¿no? Garabatos son las primeras formas de dibujar, representan a la naturaleza o líneas, figuras sin forma determinada. Luego de los 4 años, alrededor de los 4 años, etapa de forma, comienza a dibujar figuras básicas como cuadrados, triángulos, círculos, cruces, etcétera. Ya tiene forma su dibujo. A los 5 años aparece la etapa del diseño, donde el niño combina las formas básicas en dos o más patrones complejos. Entonces ya no dibuja solamente triángulos, círculos, sino ya combina esos triángulos, esos círculos con las formas básicas en muchos patrones, ¿no? Como por ejemplo acá tenemos, ya él combinó un círculo por acá en su cuerpo lo puso un cuadrado, ya por aquí está casi un rombo, un triángulo. Entonces, eso es la combinación ya de la etapa del diseño. Y a los 5 años se desarrolla ya la etapa pictórica, donde los dibujos se vuelven menos abstractos y más representativos. Entonces, en esta parte vamos a ver que a partir de los 5 años ya su forma de desarrollo cognitivo ha llegado a más complejidad. Por eso es que ya los niños después de los 5 años, 6 años, ya están en esa condición de entrar al nivel primario, porque antes de los 6 años no es permitido al nivel primario, porque en el nivel primario ya vamos a hacer eh, el desarrollo de la etapa pictórica en el arte, en lo abstracto ya vamos a hacer operaciones pequeñas, entonces ya los niños están preparados para eso. Y la función simbólica nos dice capacidad descrita por Piaget para usar la representación mental vista en el lenguaje, el juego simbólico y la imitación diferida. Vemos ahí cómo a través del juego es la que más aprenden los niños, ¿no? El juego es un objeto, es más de lo que en realidad es. Entonces, para muchos padres, el juego es una pérdida de tiempo, el juego es un mal entretenimiento, cuando los niños por naturaleza tienen que jugar. Así van a ir desarrollando todas estas habilidades cognitivas. Si no, no se van a desarrollar sus habilidades cognitivas. La imitación diferida es la capacidad para observar una acción e imitarla después de algún tiempo. Entonces los niños, como les decía, ¿no? Los niñitos, por ejemplo, de 4 a 6 meses, tú le botas su sonajero y ellos imitan botándolo. ¿Para qué? Para que se lo traigas. Entonces, eso es la famosa imitación. Y en el resto de los años también siguen haciendo lo mismo. También los niños desarrollan lo que es el egocentrismo, es la capacidad del niño de ver las cosas desde otro punto de vista que no sea el propio. Pero ello es que se debe tener cuidado en situaciones tensionantes, puesto que los niños asumen que todo lo que sucede es culpa suya. Entonces cree que alrededor, cuando las cosas están sucediendo y si sucede algo malo, a veces se autoinculpa, dice, sí, por mi culpa, yo eh, este, hice mal esto, pero a veces no dimensionan, creen que su egocentrismo le lleva a hacer esa conjetura, ¿no? También tenemos el centralismo, el niño considera un solo aspecto de la situación, desatendiendo a los otros, comprensión de funciones. El niño comprende la relación solo entre dos eventos. Entonces es yo y el resto. Entonces el niño se considera más el aspecto central de todo. Entonces ese es su autoconcepto que tiene. Tenemos ahí comprensión de funciones, el niño comprende la relación solo entre dos eventos de conservación, el conocimiento de que dos estímulos son iguales,
permanecen iguales a pesar de la alteración conceptual, siempre en cuando no se haya añadido ni quitado algo de alguno de los estímulos. El reconocimiento y remembranza. El reconocimiento es bueno y el recuerdo es parcial. Sin embargo, ambos mejoran entre los 2 y 5 años. La remembranza, todo tipo de memoria que le permite a una persona identificar correctamente un estímulo como algo previamente conocido. Mire, esto en esta etapa aún todavía no está diferenciado. ¿Cuándo se va a diferenciar, por ejemplo, el reconocimiento y remembranza? ¿Cuándo el niño va a aprender a manejar el pasado, el presente y el futuro? Porque en esta etapa todavía no hay esa diferencia para ellos. El recuerdo. ¿Qué es recuerdo? Capacidad de reproducir material de la memoria. La memoria autobiográfica son eventos específicos en la vida de alguien, empieza rara vez antes de los 3 años. Se incrementa entre los 5 y los 8 años. Suelen recordar eventos que han causado una impresión determinada. Mire, en este aspecto de memoria autobiográfica, ¿alguno de ustedes recuerda su niñez hasta antes de los 3, 4 años? ¿Hay alguien? No, no, licenciado. Pero Creo que lo registramos, creo que esta información del recuerdo a partir de los 5 o 6 años, claramente, ¿no? Tal vez si es que hay algunos eventos de nuestra niñez, creo que son, no sé, yo lo siento que son muy borrosos, o sea, no le podría explicar aún, ¿no? sí, claro, que antes de los 3 o los 4 no se va a recordar. Por ejemplo, ahorita que ya nosotros estamos casi adultos, algunos están entrando a la adultez, algunos están en la juventud. A ver, le pides que recuerde antes de los 4 años para abajo, no, nadie se va a recordar. Muy raros deben ser estos que se puedan recordar. Entonces, nos dice son eventos específicos en la vida de alguien. Empieza rara vez antes de los 3 años. Se incrementa entre los 5 o 8 años. Ahí sí ya tenemos recuerdos casi claro. Por ejemplo, a ver, yo les voy a comentar una cuestión personal, ¿no? Cuando mi padre se había trasladado, yo vivía en el Perú, soy del Perú, pero ya ahora vivo aquí en Bolivia. En el Perú, mi padre se había trasladado a un lugar eh, por trabajo. Entonces, nos llevó a todos nosotros. Y cuando llegamos al lugar, yo apenas tenía eh, exactamente 6 años. 6 años. Entonces, a los 6 años, cuando llegué a ese lugar que no era mi lugar habitual de vida, pues recién habíamos llegado nuevo, vi que después de la llegada, a los 2 días, por ejemplo, la gente se desesperaba, la gente estaba llorando, algunos se arrodillaban, y yo miraba como niño, ¿qué les pasa a esto? ¿Por qué están así? Y mi madre también muy pálida seguía con las manos ahí implorando al cielo. Y yo decía, ¿qué tienen? Le preguntaba, mami, ¿qué pasa? Y mi mamá me explicaba, me decía, mira el temblor, los cerros están cayendo. Y me decía, mami, no hay temblor. ¿Y qué es temblor? No sabía, no dimensionaba que era un temblor, un sismo, pero veía a la gente que estaba desesperada. ¿Y qué evento era eso? El 31 de mayo de 1970, en que en el Perú se dio un terremoto muy grande, donde se desapareció toda una provincia que se llama Yungay. Bueno, de eso yo me recuerdo los aspectos más saltantes al día siguiente. Desde ahí mis recuerdos aún puedo manejar, pero antes de los 3, 4, no, no hay recuerdos. Es como que se ha borrado, que no lo recuerda uno, ¿no? Entonces, creo que esa es una experiencia muy tácita para graficar esto. La irreversibilidad, irreversibilidad. Por ejemplo, cuando el niño no comprende que puede volver a
verter el contenido de un vaso a un vaso del que vertió el agua previamente. Entonces, los niños a veces no entienden que, o no comprenden bien que un vaso de agua lo vacío a uno y esto lo puedo vaciar nuevamente. Pues cree que en ellos eso es imposible, pero después, más adelante, ya van a tener mejor entendimiento. En cuanto al lenguaje, el niño pasa por diferentes etapas del desarrollo del lenguaje: el juego de palabras y repetición, repetir palabras y sonidos a menudo en la recitación rítmica y con humor. Ustedes habrán visto cuando los niños empiezan a, a jugar con sus propios juguetes y empiezan a repetir palabras y sonidos. También palabras fantásticas, solitario y conversación dirigida a objetos. Hablan con sus juguetes, hablan con seres inanimados, pero a veces nos parece a nosotros una locura. Pero eso es normal en los niños. Hacer representaciones, reproducir, por ejemplo, cuando un niño agarra su carrito y empieza, no tiene motor y él le da el sonido del motor, boom, 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 o al avioncito dice, mi avioncito de papel está volando, ¿no? Entonces, eso son los juegos de palabra fantástico, solitario y en conversación dirigida a objetos. El descargo emocional y expresión como comunicación egocéntrica, describir o dirigir la propia actividad, leer en voz alta, pronunciar palabras, el rezono imperceptible. Todos estos, mire, a ver, dice por ahí, está preguntándose, el licenciado está corriendo porque, como dije acá en esta sesión de el Zoom sincrónico, los minutos son bastante pequeños. Y de repente, no sé si alguien me va a aceptar, hacemos clases extras para reforzar, puedo hacerlo yo, por mí no hay problema. A mí lo que me interesa es que ustedes tengan mayor claridad de todo este proceso del desarrollo cognitivo. ¿Ya? Entonces, después me lo van a sugerir. Por ejemplo, cuando dice comunicación egocéntrica, comunica de manera incompleta o de manera tan particular que no puede entenderse. Describir o dirigir la propia actividad, narrar sus propias acciones desarrollando planes en voz alta. Por ejemplo, el niño que dice, yo soy el Spider-Man, ahora he venido a salvarte. A ver, mami, ¿quién te está atacando? Empieza, ¿no? Entonces, eso, aquí podemos graficar a esto, describir o dirigir su propia actividad. Entonces, el niño narra sus propias acciones, desarrollando sus propios planes en voz alta, ¿no? Y todo en el son de juego. Leer en voz alta, pronunciar palabras. Por ejemplo, leer en voz alta o pronunciar palabras mientras lee. Entonces, los niños tratan de hacer eso, que el sonido sea en voz alta. El rezono imperceptible también se da en los niños. Hablar tan despacio que un observador no puede entender las palabras. Por ejemplo, está agarrado su juguetito y dice, mm, hoy te voy a transformar, sí, te voy a hacer entonces no lo entendemos, pero él está haciendo sus razonamientos, ¿no? Sus pensamientos, está hablando ahí imperceptiblemente. Bueno, nuevamente me avisa esta máquina, ¿ve? Que ya faltan 10 minutitos más para cerrar este presente bloque. Etapas de las operaciones concretas. De los 7 a 12 años, el pensamiento es flexible, es decir, puede cambiar o adaptar. Aquí ya el niño prácticamente ya maneja el pasado, el futuro, el presente. Es menos egocéntrico, como hemos visto antes de los 7 años, lo que le permite comprender las acciones de otras personas y justificarlas por razones que no se encuentran en él. También pueden generar un pensamiento multidimensional y realizan inferencias lógicas, y es muy notable porque buscan las relaciones causales. Bueno,
Hay etapas de operaciones abstractas o formales, como el razonamiento hipotético deductivo, resolución de problemas. También ya aquí manejan el pensamiento abstracto, a diferencia de las operaciones concretas. Anteriormente, antes de los 7 años, todavía todas las operaciones eran concretas. En cambio, acá ya hay pensamiento abstracto. Entonces, en esta etapa, el adolescente puede comprender y solucionar la situación que se le presente, por tanto, puede pensar en conceptos hipotéticos y abstractos sin tener que experimentarlo con anterioridad. Y eso lo dice Piaget. Tipos de habilidades cognitivas, tenemos la memoria, por ejemplo, ¿qué es la memoria? Es a través de la memoria que podemos realizar los siguientes tipos de aprendizaje: la habituación, la sensibilización, el priming, el aprendizaje asociativo, todo eso en cuanto a la memoria. La percepción. ¿Qué es la percepción? Es un conjunto de procesos y actividades cognitivas relacionadas con la estimulación de los sentidos, a través de los cuales obtenemos información respecto al medio que nos rodea. Esto dependerá del tipo de información obtenida, en la forma en la que se consigue. Y estas características de la percepción son subjetiva, selectiva, temporal. Entonces, pero cuando decimos subjetiva, ¿qué es? Que la persona lo va a generar desde dentro, la percepción. Entonces, tú no puedes decir, él está percibiendo algo. De repente no percibe porque es subjetiva, ¿no? Entonces lo genera uno mismo. Es selectiva. Por ejemplo, de tantas cosas que yo estoy viendo, estoy escuchando, estoy sintiendo, pero me centro en uno. Me centro en uno, en el sonido. Por ejemplo, ahorita yo estoy dictando clases aquí con ustedes, pero resulta que por ahí mi vecino está escuchando la música que a mí me gusta en, en volumen alto, pero más allá escucho el ruido de grupos que están discutiendo, están hablando. Entonces, pero yo me estoy centrando en mi clase. Entonces, por eso decimos que es selectivo. La percepción es selectiva. Tú tienes que elegir en qué quieres centrar o en qué quieres centrarte en esa percepción. Y es temporal, o sea, dura un tiempo limitado. Entonces, las sensaciones o estímulos externos, los inputs internos, quiere decir que desde adentro también puedes tú manejarlo. Dice, siento un poco de ganas de caminar. Entonces, percibes que la caminata te hace bien y vas a ejecutarlo, ¿no? ¿Y qué es la atención? Como proceso neuropsicológico, es un mecanismo que permite el acceso a la información del exterior, que nos permite llevar a cabo cualquier actividad mental. Es la antesala de la cognición. Entonces, gracias a esta actividad de la atención, vamos a poder alimentar la cognición. Entonces, por eso nos dice que es la actividad mental, que es antesala para aprender, para interiorizar, para coger, ¿no?, bien ese aprendizaje. Funcionando como filtro para la selección, priorización, procesamiento y supervisión de las diferentes informaciones. Entonces, gracias a la atención, nosotros vamos a desechar otros estímulos, otras informaciones que nos vienen desde lo exterior, y vamos a seleccionar. ¿Para qué? Para procesarlo, para almacenarlo, y luego esto queda como cognición, como aprendizaje. También tenemos la atención, nos dice como un sistema neural es complejo, es también multimodal, es un filtro selectivo, es un sistema jerárquico y es un sistema dinámico. Cuando decimos que es complejo, porque participa varios elementos, entre ellos tenemos la memoria, tenemos no solamente la memoria, tenemos la concentración, la motivación, tenemos también
Otros elementos pueden ser fisiológicos, los emocionales, por ejemplo. Entonces, si yo no estoy emocionalmente activado o emocionalmente estoy activado con una emoción negativa, estoy triste, entonces eso puede llevar a que mi procesamiento de, de la cognición no sea buena. Entonces, la atención es un sistema neural complejo, es un sistema multimodal que participan varios elementos. Es un filtro selectivo, incluso gracias a la atención podemos seleccionar qué es lo que me interesa y en qué debo estar atento, en qué debo concentrar mi foco de atención, a dónde va a ir. Es como cuando un conferencista decía, ¿no? ¿Qué es la atención? Por ejemplo, el tigre está con hambre, pero resulta que ve a su alrededor una manada de bueyes para cazar. Entonces, el tigre va a ver cientos, hasta miles de bueyes, pero él tiene que centrar su atención, su foco va a estar en uno y principalmente en el más débil, en el menos habilidoso. Ahí va a centrar su foco y no se debe distraer de ahí, porque si pierde esa visión, esa atención, prácticamente se le va a escapar la presa. Entonces, más o menos así es la atención. Entonces, es un filtro selectivo, es un sistema jerárquico también, porque tiene niveles, como ya les dije antes, ¿no? Si ahorita estoy yo aquí en la clase, pero escucho por allá una música hermosa que me puede estar haciendo recordar, no me puedo desenfocar de aquí, de la tarea que estoy haciendo, de hablar con ustedes, de trabajar con ustedes, y me voy a poner a escuchar la música que me trae recuerdos, ¿no? Entonces, eso descentraría todo el trabajo. Entonces, por eso nos dice que es jerárquico. Y eso es un sistema dinámico. Ahorita, por ejemplo, estamos hablando y yo paso a explicarle un poco qué es la cuestión jerárquica. Y empiezo a descentrar de lo que estábamos hablando y empiezo a salir por ahí con otro tema, pero que también es de importancia y que se liga con esto. Entonces, eso es la dinámica. Entonces, no es rígida, sino es dinámica, dialéctica. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí tipos de atención: atención activa, focalizada, sostenida, selectiva, excluyente, alternante, dividida. Y cada uno de estos tiene su concepto y un ejemplo. Por ejemplo, la atención activa: atender una clase que me servirá para realizar el trabajo práctico para aprobar la materia. Entonces, todo esto es con respecto a los tipos de atención. Ahorita se va a cortar, no sé si hasta acá alguien tiene alguna pregunta. Me dice que en un minuto se corta. Adelante, jóvenes. Ah, pero volvemos nuevamente, por favor, con el mismo link, ¿ya? Si se corta, con el mismo link, volvemos.